Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todos. Mi nombre es Jorge de Velasco, soy el presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Esta semana hemos denominado Semana de la Junta y esta es su primera edición. La idea es que mensualmente podamos participar todos los contadores de los comités técnicos nacionales de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y esto tiene como objetivo crear un espacio de reflexión sobre las principales problemáticas en las diferentes áreas en que se desarrolla el profesional contable. Hemos tenido unas dificultades técnicas y la disculpa del caso, porque por esa razón estamos comenzando un poquito tarde. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar 3 webinars. El primer webinar es sobre finanzas públicas y su impacto en la contabilidad y estará a cargo del colega Rolando Agustín de la Cruz Asmat, quien es un reconocido especialista en contabilidad, economía y finanzas. Él es contador público colegiado y magíster en ciencias económicas, con mención MBA en dirección bancaria y mercado de capitales de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo es un destacado docente universitario y muy conocido a nivel, digamos, a nivel de todo el Perú. Él es además presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, sin más trámite, adelante, por favor. Bienvenido. Eh, ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco también a la Junta de Decanos por esta oportunidad y a los participantes que se encuentran en esta sala. El tema que me ha tocado, pues la conocen y entonces yo voy a empezar a tratar sobre el tema, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en el quehacer diario por el caso de las finanzas públicas y su impacto en la contabilidad? En principio, ¿por qué el contador tiene que ver con este tipo de información? Nosotros sabemos que los roles del gobierno, la forma de cómo utiliza los recursos, impactan en la economía. Tiene que ver con la parte de tributación, tiene que ver con economía, funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y los efectos que tiene que ver con las empresas, ¿no? Y es ahí en donde nos involucra a nosotros ver más o menos cómo va el panorama. Eh, las cuestiones de una suerte del manejo del PBI, que siempre hablábamos, el tema del crecimiento, los valores que hemos considerado referente a la forma de comparar todo con el tema de la economía, ¿no? Y nosotros sabemos que en economía tendríamos que saber cómo es que funciona todo esto. En primera instancia, nosotros podemos citar al sector real, ¿no? Comenzamos a ver, por ejemplo, el mercado de productos, el mercado de factores, el manejo de las empresas, ¿no? Las empresas que, por un lado, vemos el abastecimiento al mercado de productos, ¿no? Tenemos ahí que para poder llegar al mercado de productos tiene que tomar también fuentes del mercado de factores. Y donde tenemos el tema de las familias con dinero, por eso se preocupa mucho el país, para poder entenderlos y comprender, ¿no? Que si es que las familias no tienen dinero, indudablemente no va a haber una demanda en el mercado de productos. Y al no haber demanda en el mercado de productos, entiéndase como medicina, ropa, alimentos, ¿no? Vehículos y todo lo que necesite las familias para su bienestar, ¿no? De ahí que las empresas se van a dedicar a producir todo este tipo de productos, pero van a necesitar de todas maneras de la mano de obra. Entonces, en el mercado de factores, las familias ofertan el trabajo y las empresas demandan del trabajo. Entonces, tenemos el circuito ahí. Si todo esto, las familias decaen en sus ingresos, como lo hemos estado viendo, como hemos estado percibiendo también en la economía, nos hemos dado cuenta que el mercado de productos ha comenzado
a disminuir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el gobierno por el lado de los impuestos. Entonces, miren cómo eso afecta y entonces por ahí eh, las proyecciones en el tema tributario comienzan a darse cuenta que no hemos podido lograr lo que se había planteado, ¿no? El crecimiento del país se viene abajo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el gobierno también por el tema de la pandemia comienza a tener impactos referentes a los ingresos que contaba justamente para el presupuesto nacional, no los tiene. Entonces, también vemos que en este circuito de condiciones y mirando el PBI, el Estado tiene que también participar para mejorar la economía, como una oportunidad generando fuentes de trabajo y también generando consumos en el mercado de productos. Entonces, de esa manera comenzamos también a tener la sincronización de la economía, ¿no? También vemos por el lado del comercio exterior, donde vemos, por ejemplo, el caso de la balanza comercial, cómo va, y lo que vamos a ver en las figuras más adelante es qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vemos también, vamos a ver una oportunidad de los déficits fiscales, vamos a ver cómo se ha movido el presupuesto, porque de todas maneras hemos tenido incertidumbre en el manejo de nuestro primer trimestre y empezando el segundo trimestre del año 2020. Pues extrañábamos las cifras, nadie era capaz de proyectar algo, porque estábamos inmersos en una incertidumbre de tal manera que no sabíamos qué hacer. Y un gobierno que nunca tuvo esa experiencia, indudablemente le atinaba y le desatinaba, pero era perdonable. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un tiempo en el cual no habíamos vivido o experimentado en otra oportunidad. Entonces, nosotros por este lado lo que hacemos simplemente es empezar a tomar mecanismos, a tomar, si se quiere, las oportunidades de ir conociendo cómo es que el gobierno ha participado en esto. En primera instancia, el gobierno lo que intenta también es ver lo que hay en el presupuesto, ¿no? Aquí tenemos una relación de los ingresos, tenemos 170.367 millones destinados para justamente el gasto. Y el Estado ha enfocado simplemente en 7 sectores en la cual ha tomado en cuenta en el presupuesto nacional. Entonces también vemos que por ahí el lado de los impuestos es un mecanismo también de inyección de ingresos hacia el presupuesto nacional. Por otro lado, también tendremos que echarle ojo al tema del endeudamiento y vemos ahí las proporciones que justamente nos dan una clara idea qué es lo que se viene en el presupuesto del 2021, 2022, qué impactos vamos a tener y cómo es que también vamos a ver el tema de la gestión, ¿no? De las empresas, dado que la consultoría encamina a este tema central, dado que no solamente es la información contable, sino también es los efectos de la economía, cómo se viene manejando y de esa manera, pues, atinarle a los hechos que tenemos que ver con productos que son parte de los precios internacionales, ¿no? Entonces, cómo eso va a afectar también el tema de importación y cómo el Estado también va a alentar el tema de la exportación. Vemos que vamos a tener un impacto también en el mercado de divisas, vamos a tener impactos, si se quiere, también de una inflación manejada correctamente por el BCR, pero con dificultades. ¿Por qué? Porque hemos tenido una paralización de la economía, de tal manera de que caen los ingresos, cae la exportación, disminuyen los ingresos, las empresas no tienen ingresos, disminuye también el caso de las contribuciones o los impuestos que la SUNAT recauda. Entonces, por ese lado tenemos graves problemas que comenzamos a verlo y no sabemos cómo actuar. El tema de la incertidumbre, felizmente, ya pasaron. Tenemos ahora las cifras que por ahí nos pueden dar la idea de qué es lo que vamos a poder obtenerlas y poder tener el panorama mejor, ¿no? Un panorama que pueda demostrarnos de cómo enfrentarlos, ¿no? El gasto público, que ya está también aquí mostrándose, el gasto público tiene que ver con lo que hacemos para el gasto en el gobierno central,
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cómo es que van a utilizarse el dinero. Y aquí es importante la parte del gasto de capital, porque justamente ese es el que va a generar las fuentes de trabajo que digo, ¿no? Por eso es que en el PBI nosotros sabemos que el PBI por demanda agregada tiene el componente del consumo, la inversión y el gasto de gobierno, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el consumo no se da, tendremos que provocarlo a través de la participación del gobierno. Y es ahí donde justamente debería ser los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central un propulsor del gasto público, porque de esa manera también van a ayudar a que la economía mejore. Entonces, por eso es que esta cifra en contabilidad es importante, ¿no? De ahí la generación de empleo, el mejor panorama que podríamos tener en el futuro, ¿no? Vemos ya prácticamente el 2020 cerrándose y entonces veamos qué es lo que va a suceder en el 2021. Miren, nosotros tenemos, por decir ahora acá, los ingresos tributarios. ¿Cómo nos ha ido hasta el momento, no? Aquí mostramos el segundo trimestre del año 2020 y vemos la caída en el tema de los ingresos tributarios. Eso quiere decir que tenemos déficit fiscal, ¿no? Y ahí tenemos que cubrirlo con endeudamiento. Pero ni aún así, por el tema de la pandemia, nos hemos endeudado más de lo que se había presupuestado. Entonces, hay una tarea importante en el año 2021 y 2022. Eso ya nos da una idea de qué es lo que vamos a encontrarnos en el futuro. También tenemos, por otro lado, el caso de las importaciones, porque tenemos que ver también la balanza comercial, los impactos con el mercado de divisas, ¿no? Cómo es que no va a ir el tema de la apreciación y depreciación de la moneda. Eh, un panorama que también el Banco Central de Reserva se encuentra ya en tomar estrategias para continuar y seguir adelante. ¿Cómo es que va a ser la inyección de soles o dólares a la economía? Según los temas que tengan que ver con el mercado de divisas para sanear la economía, manejar los parámetros que ellos que consideran para que la economía se mantenga estable. Entonces, ese esfuerzo justamente la podemos ver a través de estos cuadros. Por otro lado, también vemos el caso de la deuda pública y es comparada con todas las economías, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Latinoamérica cómo le ha ido en su deuda pública. Sabemos que han habido ahí, por el Reactiva Perú, hemos visto el tema de los bonos, y entonces esto nos lleva también dentro del componente de América Latina, ¿no? Vemos qué pasó en el año 2019 y en el 2020, ¿no? Y nos muestra ahí una clara gráfica de lo que corresponde al 2020, ¿no? Esto es hasta el segundo trimestre, ¿no? Estaríamos hablando simplemente hasta el mes de junio, ¿no? Entonces, el mes de junio todavía tenemos este panorama. Las cifras han ido mejorando porque también las informaciones que ya ha ido vertiendo el Ministerio de Economía y Finanzas con un tema alentador en el manejo económico, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta parte de los índices económicos, ¿no? Por ejemplo, ahí mostramos la deuda pública del sector público en la parte no financiera, ¿no? También vemos el crecimiento ahí. Y eso pues nos lleva a otro, ya ir mirando en qué es lo que vamos a seguir endeudándonos, dado que de todas maneras el 2021 va a tener un contagio del 2020, ¿no? A saber también de la presión tributaria, la administración tributaria, cómo va a actuar también en ese sentido por el tema de la captación, justamente los recursos para poder cumplir con las metas del planteamiento del Estado, ¿no? ¿Qué más tenemos? El déficit fiscal, ahí podemos notar cómo está América Latina, ¿no? Cómo están los países avanzados también el déficit fiscal, que se ha incrementado, lo conocemos por el tema de la pandemia. Siempre nos llevamos la idea en parte de consultoría, lo que no medimos no podemos gestionar. Entonces, estos gráficos justamente nos dan la idea de qué panorama va a enfrentar las consultoras, ¿no? Y de tal manera que puedan ya tomar medidas en cómo poder hacer las recomendaciones en los sectores donde sean más vulnerables, en sectores que han podido paliar el asunto de los problemas económicos que se han podido percibir. Otra de las cosas más importantes aquí, mostramos cómo, por ejemplo, el PBI se ha presentado, ¿no? Vemos la caída justamente del PBI y el PBI vemos que cae en un 12%.
en la economía, ya mirando acá el segundo semestre con un tema de proyectando la culminación de diciembre. Y con todas las medidas que tenga que tomar el Ministerio de Economía y Finanzas, también el Banco Central de Reserva, comienzan y tienen una perspectiva, como lo muestra aquí, porque esta es una información tomada del Ministerio de Economía y Finanzas, prevé que habría una mejora en el PBI del 10%, ¿no? Esa curva que justamente la vemos cayéndose en el segundo semestre del 2019, justamente es ahí donde se crea el tema de la incertidumbre y es donde nadie podía mostrar una idea de cómo iría la economía. Nadie se atrevía ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque era terrible dar la cifra y ver el impacto que podía tener en la sociedad. Hoy ya lo tenemos prácticamente y nos atrevemos a ver de qué manera podríamos estar mejorando económicamente, ¿no? Entonces, esta brecha de caída, con el ánimo que tenemos y impulsando la economía, ya manejándonos con el manejo de la pandemia y con los negocios caminando, que es lo que esperamos en el 2021, podríamos lograr tranquilamente un incremento del 10% en el PBI, ¿no? Esto es importante porque es crecimiento de la economía, es mejoramiento también. Por otro lado, vamos a ver cómo vamos a pasar de lo que antes se suponía la prepandemia, ¿no? Para volver por lo menos a los estándares del año 2019, ¿no? Pero eso nos va a llevar no solamente el 2021, lo proyectamos más o menos al 2022, de repente en el primer semestre del año 2022, ¿no? Entonces veamos cómo es que vamos a ir recuperándonos poco a poco. Vamos a todavía sufrir impactos que ya vemos que va cumpliéndose la agenda, ¿no? La agenda planteada sobre el Reactiva Perú, hemos visto que es un año y entonces los meses van avanzando y veremos qué está pasando en el primer semestre del año 2021. Ahí donde de repente vamos a encontrar, Dios no quiera, el problema de riesgo de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos también que las campañas que han habido en el mes de marzo y tuvieron que enfrentar ya en el mes de abril, que fue uno de los sectores que más pudo haber sido golpeado, que son los restaurantes, los fabricantes de calzado, ¿no? Que se quedaron con la iniciativa de poder vender los productos que ya tenían fabricados para poder ofertarlos a los familiares, a las familias, por la época escolar. Entonces habían planteado, se habían endeudado y entonces ellos han tenido problemas, ¿no? Y no solamente eso, han venido también calzados chinos y se han invertido también ahí para competir con el mercado nacional. Eh, Ese es el panorama que estamos encontrando de algunos sectores que vemos que se han movido. Hoy podemos leer las noticias que incluso comienza a mejorar el sector construcción, pero no en la medida que se esperaba al cierre de este año, ¿no? Poco a poco estamos saliendo y entonces tenemos que ir viendo el panorama de qué manera podemos ir ya tomando los datos económicos para una futura visión, ¿no? De qué deberíamos hacer en cada sector económico. Por supuesto, también hemos visto que se ha caído el tema del comercio exterior. Tal vez se debe también a la restricción de los mercados, ¿no? El tema también de la liquidez. Ha habido un fuerte receso a nivel mundial y eso es justamente lo que está justificando esa parte, ¿no? Hemos importado más que exportado, entonces ahí bien claro tenemos una balanza comercial negativa, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, aquí lo vemos mejor el panorama, ¿no? El panorama de crecimiento del PBI. Ahí vemos la caída del 12% en el 2020 y en el 2021 esa barra que está con rojo se espera la expectativa del 10%, ¿no? Podemos ver también ahí cómo se planteó el consumo, ¿no? Que vemos parte del PBI. El consumo privado pues cae ahí a una cifra más o menos del menos 9,6%. Esperamos que el 2021, como proyección del Banco Central de Reserva y el MEP, prevén que sea un 6,5, ¿no? En el caso de la inversión, como consecuencia del consumo, cae la inversión en menos 34,2%, ¿no? El gasto público, lo estamos viendo ahí también, no ha habido gasto, solamente lo que se ha hecho es actuar en tema de la pandemia y en el 2021 esperamos que sea 10,6%.
Si todas las cosas van como es en ese sentido, podremos ver que el PBI mejora en 10%, ¿no? De ahí que cuando se planteaba las cifras para el presupuesto en el año 2020, cómo íbamos a tomar la referencia del PBI si teníamos un PBI negativo. Y si tomamos en cuenta el PBI, indudablemente la cifra del 3%, o en todo caso el crecimiento que veníamos manejándonos del 27% en el PBI, un crecimiento del 39%, no podría haber sido una mejor forma de poder decirlo, dado que el PBI tiene una caída y sobre la base de la caída no podríamos tomar como referencia ya el PBI en tema de las proyecciones, ¿no? Esperamos que ya en el 2021 nuevamente la referencia al PBI sirva para el tema de proyección, ¿no? Por eso es que ahora es difícil mencionar cómo el PBI forma un tema de relación, dado que lo hemos visto que no ha sido bueno, y un marco de comparación, pues proponer un 3% de lejos lo podemos hacer. Si yo tenía menos 12, podría tranquila hacer menos 9 y estaría mejorando en el PBI. Pero la condición es crecimiento económico, pero en base a un PBI interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta parte de la deuda, por ejemplo, del Perú? Ahí lo vemos manejándose en tres tiempos, ¿no? En cómo fue en el año 2019, 2020 y en el 2021, qué es lo que se espera, ¿no? Tenemos bastante confianza que pueda mejorar la economía, pero siempre que todo esto vaya en razón también de la disminución de la pandemia. Por eso es importante el cuidado de las personas, cumplir con los protocolos, porque si no, estas cifras, por más que se hayan proyectado de manera alentadora, podrían caerse, ¿no? Entonces podríamos tener un panorama muy diferente, pero estamos viviendo también las emociones que tiene el Ministerio de Economía y Finanza y el Banco Central de Reserva. Entonces, caminemos en esa dirección y veamos qué más nos puede reparar el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el incremento también en relación del presupuesto, la apertura presupuestal. Empezamos con 177 millones, no, 177 mil millones en el año 2020. En el año 2021, 183 mil millones es lo que se espera manejar en el presupuesto. Y vemos que hay un tema de incremento en el presupuesto, y vamos a ver qué sectores son los que ha tomado como referencia el presupuesto del 2021. Lo que vemos también aquí, ya vamos a tener un mayor endeudamiento, ¿no? Ya empezamos a tomar noticias de cuánto nos vamos a endeudar y en qué tiempo también, ¿no? Por ahí es que también vemos la manera de los vencimientos de las deudas que va a obtener el Estado. Y de ahí vemos también las variaciones que van a haber con el mercado de divisas. Entonces, por ahí tendríamos que ver también los compromisos en diferentes monedas. ¿Qué podría pasar tomando en cuenta los vencimientos de los pagos por la deuda externa, ¿no? Eh, Otro de los aspectos importantes, aquí vemos, por ejemplo, los puntos que está tomando en el tema de educación. Vemos que dentro de lo que ha presupuestado el gobierno, le va a dar una atención mejor al tema de educación, ¿no? Para el tema de fortalecimiento de la educación a distancia, la ampliación de créditos también están formuladas dentro del programa del presupuesto, y la ampliación de matrículas adicionales, y las vacantes también para los contratados en educación superior, ¿no? Se van a incrementar las vacantes, y entonces ahí tenemos una expectativa también en el tema de empleos, ¿no? Por otro lado, también vemos algo que también nos va moviendo, que siempre se ha proyectado o se ha tomado en cuenta el gasto tributario, que es uno de los grandes temas que se están discutiendo en el Congreso, y hasta ahora veremos cómo puedo esto rebajar, ¿no? He intentado en la búsqueda de información tenerla del 2020, pero todavía no lo veo por ningún lado. Pero este es el panorama que tenemos en el gasto tributario, que es un tema que nos preocupa porque forma parte del presupuesto nacional con las finanzas públicas, a la cual podría también estar disminuyendo de repente la parte de la presión tributaria, ¿no? Si podemos hacer efectivo esto, y la pregunta sería, más bien para contestarnos, es de qué manera esto puede contribuir en la mejora del desarrollo nacional, ¿no? Eso es lo que he podido captar hasta este momento. Espero de que estas cifras mostradas pues nos den el aliento suficiente para continuar en la búsqueda de una mejor
perspectivas del país y que también mejore, por otra parte, las decisiones que se tengan que tomar desde el punto de vista de la contabilidad. No, ojo, dejo el mensaje aquí bien claro, la contabilidad no solamente es la teneduría de libros, sino también son los efectos en la toma de decisiones para el desarrollo de nuestra profesión contable desde el punto de vista de lo que viene sucediendo en el país y de la manera cómo es que nos va a afectar en los diferentes sectores. Muy bien. Te dejo con la palabra, amigo Jorge, para el cierre correspondiente, ¿no? Yo por mi lado termino hasta aquí y quisiera ver de qué manera podemos seguir contribuyendo en esta tarde de noche ya de participación de este webinar, ¿no? Bueno, Sí. muchísimas gracias, Rolando. Excelente exposición, muy interesante la información técnica que nos has presentado. Se nota pues que ha habido una recopilación de fuentes importantes, ¿no? Como el BCR, pues la SUNAT, etcétera, para poder hacer el análisis de todo este panorama terrible. O sea, es la primera vez en la historia, creo que tenemos una situación de esta naturaleza, porque en nuestro país, pues, claro, todo el mundo está afectado por el tema de la pandemia, pero en nuestro país, además, Aló, colegas. ha tenido una situación, digamos, particular, porque ha habido una crisis política. O sea, además del tema, digamos, además del tema de la pandemia, hemos tenido varios meses con la crisis política. En ese sentido, pues, creo que se ha agravado esta situación. Ahora, si vemos esto cómo impacta en la profesión contable, pues podríamos señalar lo siguiente, ¿no? Los contadores que trabajan en el sector privado van a tener el reto, pues, de tener una administración tributaria quizás con una mayor presencia en temas de fiscalización, ¿no? Van a tener que afrontar eso, van a tener que afrontar el tema financiero, es decir, cómo hacer para que las empresas privadas puedan tener una mejor alternativa de financiamiento, porque pues las empresas van a estar muy golpeadas dado el bajo nivel de ingresos que ha tenido este año y que se espera también el siguiente. También hay un impacto importante en el trabajo de los contadores respecto al tema de las planillas, porque la gran mayoría de trabajadores que todavía están en el sector formal, porque muchos de ellos han sido despedidos, pues están cambiando a un trabajo remoto, un trabajo virtual. Entonces, eso tiene que impactar en todo el tema de control. Esa es una labor de los contadores. Y por último, pues también, si la empresa está en seria crisis financiera, porque el negocio no camina, porque, bueno, por su naturaleza, pues han tenido que cerrar y todavía no abre, entonces estamos hablando ante negocios que posiblemente no sobrevivan o tengan que hacer, pues, una reingeniería, ¿no? Y entonces acá viene el rol del contador como asesor a la empresa, ya no tanto en el registro contable, en la presentación de los impuestos, sino más un enfoque, digamos, de una especie de asesor de negocios, ¿no? Con todo ese conocimiento que tiene. Por la parte del sector público, también es un reto para los colegas contadores, porque pues todas las entidades públicas van a tener que adecuar pues también el tema del trabajo remoto, el tema de las adquisiciones. Contraloría está muy preocupado con una serie de situaciones que se han ido presentando. Entonces todo esto va a tener que ser soportado también por el colega contador. Entonces, para cerrar, yo te preguntaría, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿cuál es el rol ahí que va a tener el contador público? Si es esta aproximación. Aló, colegas. Adelante, Rolando. Sí. Para cerrar bien, la exposición. Yo el tema del rol que veo ya al finalizar el manejo de esta parte de la crisis
estaría más orientado a las variables que debe manejar desde el punto de vista de porque el gran problema es la parte de la responsabilidad que tenemos como contadores. Por ejemplo, yo veo que hay mucha en tema de la informalidad, pero el ciudadano, el contribuyente, debería tener muy en cuenta que el hecho de ser informal va y utiliza los recursos del Estado, ¿no? Como el caso del DNI, la obtención del DNI, el patrimonio de sus bienes que lo hace a través de registros públicos, utiliza los colegios nacionales, secundarios y universidades nacionales. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos, como parte de la responsabilidad que le deben asumir como ciudadanos, es que ellos deberían también ya ser parte de la formalidad y que se pueda convertir en algo que también utilizan, ¿no? Yo vería más el tema por ese lado. Y por otro lado, tendría que ver también cómo recomendar en el caso de la industria textil, en la industria de metales, por ejemplo, en la industria de plástico, el tema de responsabilidad social, que también tiene que ver con el tema de la información que hay que presentar acompañado con los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y otra de las cosas es que mirar el panorama hacia adelante como contadores, ¿no? Para las recomendaciones de la dirección en el manejo financiero de la empresa, ¿no? Las variables, por supuesto, hay que irlas manejando para que de esa manera podamos tener el panorama más claro, ¿no? Muy bien, si hubiera algo más, que sé que el tiempo lo tenemos casi al punto porque se inició un poco tarde y entonces no me gustaría tampoco robarle tiempo más a la gente que nos continúa, ¿no? En este tema. Bien, muchas gracias, Jorge, y ya habrá tiempo de hablarlo mucho más en este tiempo para ver el panorama mejor, ¿no? Por Ok, lo pronto creo que sí. Muchísimas gracias, Rolando. Fue un gusto compartir y, bueno, acompañarte en este webinar muy importante. Y, bueno, las felicitaciones del caso. Así que ya nos veremos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Ok, a ustedes, gracias. Muy bien. Gracias por todo.